Y tenemos obviamente a la doctora Marisa Espagnolo, que en este mes de la mujer, en el cual estamos hablando mucho sobre esto, todas las acciones que estamos realizando, ella estuvo hace un momentito, unos días, vamos a decirlo así, la conocí en una linda charla que estuvo hablando sobre protección y derechos de la mujer, el cual quiero compartir obviamente con toda la audiencia, quiero que hablemos de eso. Marisa Espagnolo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Noelia, mucho gusto, muchas gracias y un saludo especial a tu audiencia. Bueno, de eso vamos a hablar, ¿no? Ley de protección de la mujer. Bueno, ¿En qué consiste? Bueno, en realidad tenemos que hablar no solamente de la Ley de Protección Integral a la Mujer, que es la 26.485, sino primeramente tenemos que hablar de los tratados internacionales que dan fundamento a esta ley. Ese primer tratado se denomina CEDAW, que es la Convención Internacional sobre todas las formas de eliminación de la discriminación hacia la mujer. Todas las formas de discriminación y de violencia hacia la mujer están instaurados en este tratado, en esta convención que se llama CEDAW. Luego tenemos, ese es el bloque de las Naciones Unidas, y luego tenemos el bloque de la OEA. Ahí tenemos otra convención que se denomina Belén do Pará, que también tiene que ver con toda la protección integral a la mujer. A partir de esas normas internacionales, el Estado argentino dicta la Ley de Protección Integral a la Mujer, que tiene las bases sobre que la mujer no sufra violencias. Lo principal de la Ley de Protección Integral a la Mujer es que la mujer viva una vida libre de violencias, en todos los órdenes donde desarrolla su vida, en todos los espacios. Tenemos los tipos de violencia y los modos en que la violencia se lleva a cabo. Por eso que la ley hace una discriminación. Los tipos de violencia: violencia física, violencia simbólica, violencia psicológica. Y luego tenemos los lugares donde se lleva a cabo esa violencia. El hogar, violencia laboral si es en el trabajo, es decir, los espacios donde puede una mujer sufrir violencias. A partir de estas normas tenemos que difundir para que todas las mujeres conozcan que tienen estos derechos, que para poder hacer valer los derechos hay que conocerlos. Totalmente, y por eso la trajimos y queríamos tenerla aquí en el programa, porque de eso se trata, ¿no? Poder informar a otras mujeres cuáles son sus derechos, de qué manera utilizarlos y en qué momento también utilizarlos, porque como decía otra jueza de la cual compartíamos acá, hay muchísimas leyes, tenemos muy lindas leyes, pero no están aplicadas también. Bueno, por eso es que hay que seguir difundiendo, hay que seguir haciendo promoción de derechos para que las personas conozcan y sepan dónde acudir. Dentro del Poder Judicial nosotros tenemos un espacio que se denomina Justicia y Sociedad Civil. Ese espacio tiene como objetivo fundamental la promoción de derechos humanos y el acceso a justicia, y sobre todo la violencia de género, la violencia familiar y la violencia en todas sus formas, porque la violencia no solamente afecta a la mujer, afecta a todo su entorno. Cuando hay violencia hacia la mujer, también receptan los niños, recepta el resto de la familia que convive con la mujer. Por lo tanto, hay que trabajar para que la violencia pueda ser desterrada. Para que una mujer viva una vida libre de violencias, tenemos que capacitarnos, tenemos que estudiar, hay que trabajar en las escuelas, hay que hacer conocer a las niñas, a los niños, a los adolescentes sus derechos humanos, pero por sobre todo para evitar las violencias. Las violencias se conocen, digamos, a través no solo de las normas, sino también de los contenidos sociales, de las formas culturales donde una persona desarrolla su vida. En el lugar donde una persona vive, entonces allí es donde esa persona realiza su vida. Allí trabaja, allí estudia, allí forma su familia. Bueno, por eso es que debe conocer la cultura del lugar y las normas que rigen en ese lugar. Marisa, cuando comenzaste con este tema, ¿no? ¿Sufriste en algún momento algún tipo de violencia? Les cuento cómo yo empecé a estudiar estos temas. Yo no sufrí ningún tipo de violencia, pero sí yo empecé a estudiar esto porque
justamente cuando me designan coordinadora del programa Justicia y Sociedad Civil, el Superior Tribunal entendió que era una política pública el tema de la violencia, las violencias en general, y dentro de esa en particular la violencia de género. Sin lugar a dudas que no solamente está el tema de las violencias, también tenemos el tema de niños, niñas y adolescentes. Entonces no es solo la violencia hacia la mujer, sino también hacia la niña, hacia el adolescente. Entonces empezamos a estudiar y la verdad es que el estudio lleva a ir profundizando los temas. Cada vez aparecen contenidos nuevos, cada vez aparecen institutos novedosos que hay que profundizar para llevarlos a la sociedad. Por eso se llama Justicia y Sociedad Civil, porque ¿qué es lo que pretende? Que las personas de la sociedad conozcan sus derechos, llevar los derechos a la gente. Tenemos distintos convenios para poder llegar a la sociedad. Uno de los convenios es con la Asociación Coetí, tenemos con la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, con AMJA, tenemos con distintas instituciones que hablan de estos mismos temas. Entonces, por eso es que armamos como una red. También tenemos un convenio internacional con la Corte Suprema del Perú. Allí tenemos un espacio de diálogo internacional donde también nos nutrimos de los contenidos, de las labores y los trabajos y los talleres, como también los libros. Ahora se va a presentar un libro de autores, de jueces y juezas de Corrientes y de otras provincias de Argentina que escribieron sobre violencia para ese libro del Perú. Lo va a presentar por la Argentina el señor presidente del Superior Tribunal, el doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, y por la Corte del Perú lo va a presentar la doctora Janet Tello Gilardi, que es la ministra de la Corte Suprema del Perú. Así que estamos, digamos, armando una red. Exacto. Esa red internacional nos permite estar actualizados en los contenidos doctrinarios, con los autores, con los libros que se van editando. Entonces todo eso posibilita que nosotros estemos actualizados. Y eso es muy, muy importante, ¿no? Estar actualizados. Bueno, en lo último que tenemos es el tema de lo virtual también, que fue algo novedoso para todos, pero de qué manera también frenamos esa violencia que hay a través de las redes sociales. Bueno, es todo un tema, la violencia digital. La violencia digital está instalada porque hace unos años no existía redes, y entonces ahora que existen estas plataformas hay que tener mucho cuidado porque allí se recepta comentarios incluso con las fake news de personas que no es verdadero lo que allí se coloca, ni la identidad del que coloca, ni la información de lo que coloca en la red. Así que hay que tener muchísimo cuidado con lo que allí se coloca, con lo que allí se pone, porque también ese daño es un daño más de los otros que puede sufrir una persona. Y eso no es solo para la mujer ni para los niños o niñas, es para cualquier ser humano. Totalmente, afecta mucho a lo que es la autoestima. Así es. Y eso hay que trabajarlo muchísimo, hay que cuidarlo mucho. Entonces hemos visto cosas muy trágicas en los medios de comunicación, en cómo lo informamos también. Y entonces tiene mucho que ver eso, el trabajo de ustedes que están realizando, comprometidos con esto, y de qué manera, ¿no? También, o sea, bajarlo a lo que es la sociedad y que realmente se cumpla. La parte que a mí me hace como ruido, me falta es, ¿de qué manera controlan de que funcionen realmente? Bueno, en realidad nosotros no somos un tribunal, digamos, de contralor de ninguna institución ni de ningún instituto jurídico. Los poderes judiciales aplican las normas, aplican las leyes a los casos que les traen a consideración de los tribunales, los casos que llegan. ¿Por dónde llegan esos casos? Y bueno, por distintas maneras, por distintas vías, a través de los fiscales, que recepta, a través de una defensoría oficial, que recepta el caso de una mujer golpeada, de una mujer violentada, de una mujer dañada, según el tipo de situación que se dé.
y donde acude. Al primer lugar donde acude una persona en situación de vulnerabilidad es a la policía. Totalmente. Es a la policía, porque allí ocurre diciendo lo que le sucede, lo que le sucedió, los temores que tiene esa mujer. Bueno, se están armando las casas de contención, que son para contener en ese primer momento a la persona que está sufriendo. Ahí están los lugares de acogimiento, tanto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como del Ministerio de Seguridad de la provincia. Tienen los lugares donde pueden, digamos, acoger momentáneamente hasta que esa persona pueda superar ese estadio, y a su vez también ver qué decide el juez sobre la situación de esa persona, porque no todos los casos son judicializados. Hay casos que a lo mejor se resuelven allí en ese espacio institucional que brinda otros espacios que no es necesariamente la justicia. Por eso que tenemos que tener armada la red de contención. Exacto. Esa red de contención tiene que estar al servicio de la persona para que la persona allí ya pueda encontrar algo de solución. No todo a lo mejor en el momento, porque son cosas que hay que ver todo cómo esa mujer está viviendo, esa familia, cómo está viviendo esa familia. Entonces son muchas instituciones las que están abordando la problemática. Está el Consejo de la Mujer, están las direcciones de las mujeres en los distintos municipios. Hay subsecretaría o dirección de la mujer que toma el caso, que lo aborda, que analiza la situación, porque la idea es que esa persona pueda volver a revalorizarse, a cuidarse, volver a su lugar de trabajo, poder revincularse con sus hijos. Sí. Todo lo que significa la problemática de la violencia. Totalmente. Hay demasiadas violencias, entonces según el tipo de que se trate, tiene que ser el abordaje. Lo que pasa es que el abordaje siempre tiene que ser integral y a veces no tenemos todas las herramientas. Exacto. ¿Comprenden? Pero sí, no por eso hay que dejar de trabajar. Desde el aspecto y desde el momento que uno toma conocimiento, además, la violencia de género es una cuestión pública. Antes se decía que era solo una cuestión privada. Entonces no te metas porque es una cuestión privada, es una cuestión de ellos. Entonces ningún vecino anoticiaba. No, es una obligación denunciar. Lo mismo el docente que ve un niño que viene golpeado, porque el que primero advierte cómo recepta un niño en la escuela, cómo llega un niño al grado, es la maestra, es el docente. Está obligado a denunciar que ese niño está siendo vulnerado en sus derechos. Es lo mismo el médico del hospital. Todas aquellas personas que tienen responsabilidades públicas están obligados a denunciar lo que le sucede a un niño, a una niña, a un adolescente o a una mujer. Totalmente, eso es lo que hablábamos, ¿no? Con el caso Lucio, el cual, ¿qué pasó con la docente? ¿Por qué no denunció? ¿Por qué no dio algún indicio o comentarle por lo menos a la directora de lo que estaba sucediendo, ¿no? Ese caso abrió muchísimos abanicos de un eslabón de personas que no se hicieron cargo o hicieron la vista gorda o no quisieron entrometerse como lo acababa de decir. En eso pasa en muchísimos barrios muy vulnerables, por eso las mujeres hasta tienen miedo de ir y denunciar, porque después hay muchas veces que tiene que volver al hogar nuevamente, porque no tiene dónde ir, tampoco a veces el Estado no tiene tampoco el lugar, pero como decías vos, es un trabajo constante que tienen que hacer, pero qué importante esto de que están trabajando, hay una cadena, una contención de que realmente quieren hacer ese cambio. Así es que no hay que cansarse, hay que trabajar día a día, hay que seguir formándose, tiene que haber todo lo que tenga que ver con género, tiene que estar en los institutos de formación, en los institutos de formación docente, en las universidades, hay que empezar en las escuelas a hablar de los derechos y el respeto a los derechos de las mujeres. Es muy importante eso. Doctora, la verdad que un placer tenerla aquí. Me encantó muchísimo
la charla que dio el otro día, entonces queríamos charlar en este mes tan especial, tan particular, de no dejar ni bajar los brazos también, el tema de la paridad de género también, que es un tema no menor, que las mujeres ocupen realmente cargos importantes o de decisión, que es lo que siempre se pide, ¿no? Desde su lugar también me imagino que deben tener ese tema yo como creo juezas. Que este mes, en realidad, este es el mes de la mujer. El 8 de marzo es una fecha emblemática, pero a su vez tenemos que trabajar todo el año, todos los días y todo el año hay que trabajar por los derechos de las mujeres. Por eso digo, no solamente es en un mes, en este mes se visibiliza, se hacen los actos, se hacen las promociones, pero la verdad que los derechos son todos los días y momento a momento, porque esas personas que ven vulnerados sus derechos, después recomponer esos derechos lleva tiempo. Entonces hay que hacer campañas de prevención, de asistencia y de contención para evitar las violencias. Doctora Marisa Espagnolo, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, a vos por la invitación y un saludo especial a la audiencia y por supuesto a todas las mujeres de Corrientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a ir a una breve pausa nuevamente, quédate ahí porque sigue más agenda.